mercado internacional. Presenta tu candidatura en infebex.org. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 81 26 y acocex.es. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo. Aquí estamos hoy en lunes 7 de diciembre de 2020. Hoy un día raro, un día feriado en algunos sitios en España, otros siendo puente, y estamos aquí entre la festividad de la Constitución de ayer, domingo 6, aquí en España, y mañana el Día de la Inmaculada. Así que un día especial y por eso agradecer a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo en directo en Exportadores por el Mundo a través de activaradio.org y, como no, a nuestros invitados. Ya sabéis, como cada programa, nos gusta dar las gracias a nuestros patrocinadores, al Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a Infebex, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Recordaros, como cada día, como cada programa, donde podéis estar en contacto con nosotros ahora en directo y trasladar vuestras preguntas y vuestros comentarios a nuestros invitados. Ya sabéis, a través del WhatsApp del programa y de la emisora activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, 656-981-607, con el más 34 si lo queréis hacer desde fuera de España. También lo estamos emitiendo el programa en directo a través de las páginas de Facebook de Exportadores por el Mundo, de Exportadores y Emprendedores, y luego, como no, a través de la página de Facebook de activaradio.org. Pues hoy tenemos un tema, como siempre, interesante. Todas las semanas digo lo mismo, pero es que es verdad y es cierto. Hoy vamos a hablar de las claves de la internacionalización de las soluciones energéticas renovables. Creo que es un tema y un sector bastante interesante y bastante con muchísimas oportunidades, y para eso contamos con unos invitados de lujo, un invitado de lujo que ha estado una vez en nuestros programas, pero sobre todo es importante tenerle a él como referente dentro del sector de las energías renovables. David Parejo Criado, desde Londres. David, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Nada, un placer estar aquí contigo. Hola, Juan Ramón, hola, Guillermo, hola, comunidad Activa Radio. Sí, eso va a ser, perfecto, va a ser genial. muchas gracias, David. Cómo no, saludar a nuestros habituales colaboradores, a Juan Ramón Suárez Terol, vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior, Infebex. Juan Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Otra tarde más aquí con el comercio internacional y además hoy con un tema yo creo que va a ser muy interesante. Sí, yo creo que también. Y como no, también contamos con la presencia siempre de Guillermo Rivas Plata, que es el secretario ejecutivo de ACOCEX, gestor administrativo de comercio exterior y experto referente en la gestión aduanera. Y a su vez es el responsable del servicio de ACOCEX, ACOCEX Responde, que como sabéis respondemos a todas vuestras preguntas y vuestras dudas que enviáis al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel Ángel, Juan Ramón y David. Un gusto estar con vosotros esta tarde, aún sin imagen. Sí, no quiero preguntar dónde estás, no quiero preguntar dónde vas a Es estar, porque a ver si te has salido del festivo y confinamiento por de lo Madrid, ¿eh? tanto es Seamos festivo y legales, solamente estemos te digo ahí, que ¿eh? veo nevar. Bueno, Juan Ramón, métenos un poquito en el sector, métenos un poquito qué es lo que vamos a tratar hoy de estas claves de la internacionalización de las soluciones energéticas renovables. Cuéntanos, ¿cómo está el sector? Muy bien, pues para hoy hemos seleccionado un tema que yo creo que además es tremendamente transversal y está afectando y va a afectar todavía más a nuestras formas de, no solo de consumo, sino de vida también, ¿no? Y yo creo que ahí era importante darle hoy una importancia al sector de las energías renovables en sus diferentes acepciones. ¿Por qué? Porque es un tema tan amplio y tan transversal que intentar definirlo exactamente es muy complicado. Por un lado tenemos las fuentes de energía que no son nuevas, porque en esencia son fuentes naturales, pero que sí de alguna forma vienen a relevar o por lo menos complementar en algunos casos a las energías que hemos visto en los últimos 2 siglos, ¿no? Siglo y medio, 2 siglos. Y son la eólica fundamentalmente, la energía del viento, la energía solar, y se incluyen también energías como la energía de las olas, agua, etcétera, que bueno, son digamos, menos desarrolladas, pero ya vemos como en países punteros tanto la energía eólica como la solar ya son digamos, un porcentaje muy alto del mix energético de cada país, ¿no? Y dentro de la solar, España además es bastante fuerte, tanto en fotovoltaica como en termosolar, ¿no? Eso serían un poco las fuentes de energía, lo que llamamos energías renovables, aunque hay algunas más, ¿no? Pero la biomasa, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que luego las aplicaciones es donde cambia la cosa. Ya no solo las fuentes de energía, sino cómo aplicamos esa nueva energía, ¿no? Y ahí, en temas de movilidad, yo creo que vamos a tener un cambio brutal, ¿no? Pues coches eléctricos, ciudades inteligentes, etcétera. Ahí vamos a tener un juego en las próximas décadas importante. ¿Y lo enlazamos con qué? Pues con el famoso presupuesto de los fondos europeos, ¿no? A veces, y como hablamos todos los lunes, el tema este de los fondos europeos parece que va a venir dinero y que luego nosotros hagamos lo que queramos con él, y sabemos que eso no es verdad, ¿no? Básicamente un porcentaje muy alto va a ir en función de sostenibilidad, que es un concepto pues bastante esotérico, pero sí aplicado, pues básicamente va a ir en el entorno de los renovables o nuevas formas de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde las grandes multinacionales españolas creo que van a tener pues un peso importante, ¿no? En los últimos días hemos visto como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Acciona, Abengoa. Especialmente me llamó la atención Repsol, una empresa del sector, digamos, petróleo puramente, ¿no? Como para el próximo quinquenio ya tienen unos planes de inversión en el entorno de los 18.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, con lo cual vemos cómo, digamos, las energéticas tradicionales están ya dando pasos muy avanzados hacia, digamos, unas próximas décadas diferentes. Y también para nuestros amigos de Latinoamérica, que son muy importantes en nuestro programa, también decir que Latinoamérica es el segundo mercado ya en importancia en cuanto a destino de inversiones, ¿no? Brasil, Chile y México son muy importantes, ¿no? Y yo creo que es importante resaltar eso para que quede una visión importante de todo el marco. Y simplemente eso, yo creo que es una introducción. Hoy no vamos a hablar de estadísticas porque son muchísimos datos entrecruzados y no tiene sentido, sino la importancia de las energías renovables y de la aplicación de las energías renovables, que luego también con nuestro compañero, con David Parejo, podremos ver algunos ejemplos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Juan, por meternos en antecedentes y dar esta visión global de lo que es el sector de las energías alternativas o de las energías renovables. Vamos con David Parejo Criado, como siempre, otra vez, darte las gracias por estar con nosotros
allá desde Londres, pasando un poquitín de fresquito y poneros antecedentes, amigos oyentes, amigos de Activa Radio y del programa de Exportadores por el Mundo, que David Parejo es miembro de la Junta de ACOCEX, que es facilitador, conector y emprendedor social con un largo camino recorrido en el apasionante sector de las energías limpias en entornos internacionales, que es experto del sector de las renovables a nivel internacional, especialmente en el Reino Unido y en España. David, muy buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las oportunidades que tú ves, que tú vives y que tú sientes y en el cual trabajas dentro de este sector de las renovables? Bueno, antes de nada, gracias por esa buena introducción. También falta ahí decir que hemos hecho una gran amistad a lo largo de los años y eso tiene mucho peso también. No se pone Pues en las sí, por presentaciones supuesto que oficiales, sí. Pero es algo que a mí me da mucha energía. Y ahora que hablamos de energías, precisamente en esa buena introducción que ha hecho Juan Ramón, ¿no? Las renovables ya no son alternativas, van a llegar a ser las más utilizadas, las originales. Y ha sido un camino bastante... Bueno, ha sido un privilegio trabajar en esta industria, la verdad. Al principio de los tiempos nadie apostaba y ahora ya está siendo una realidad. Y de hecho, solo por complementar lo que acaba de decir Juan Ramón, en principio, entre el 2023 y 2024 se prevé que van a superar ya al gas natural y al tema del carbón. Con lo cual ya no hablaremos de alternativas, sino de energías limpias y de un mundo más sostenible, ¿no? O sea que esa es un poco la idea. Y en cuanto a la evolución y cómo estamos a día de hoy, oportunidades, bueno, pues ciertamente es un sector que ahora mismo, yo creo, con todo este tema de apostar por sostenibilidad, está en boca de todos. El tema de energías limpias y de incluso soberanía energética, el poder manejar tus propios recursos energéticos, pues estas energías junto con la tecnología que lleva aparejada permite, ¿no?, este tipo de oportunidades, el poder manejar, ¿no?, tus propios recursos energéticos y manejando eso, pues lógicamente se abren muchísimas más puertas, ¿no?, a la hora de gestionar tus propios recursos, ¿no? Y ahí es uno de los temas en los que quizás podemos comentar un poquito más tarde, pues temas como el autoconsumo compartido, que es una muy buena oportunidad para que no solo las grandes corporaciones puedan aprovechar un poco el beneficio de este tipo de energía, sino todos nosotros, ¿no? En esa idea de que pasemos de ser consumers a prosumers, ¿no? Y podamos compartir y crear esa economía compartida que llegará algún día a ser circular. Perfecto, muy bien. David, a mí me gustaría saber, cuando estamos hablando de energías renovables, definir un poquitín de qué consiste el sector. ¿Qué son las energías renovables para que todas las entendamos y que podamos expresar cuáles son, qué empresas y qué empresas son las que pueden unirse o juntarse a este sector? Bueno, energías realmente renovables, la idea es que tú puedas utilizar recursos que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Este es el problema de las energías actuales dependientes del carbón, del petróleo o del gas, es que al ritmo que estamos consumiendo el planeta no va a dar para más, ¿no? Las energías renovables están muy unidas a lo que se llama energía limpia y sostenibilidad, pues porque no tienen un límite en el sentido de que, bueno, pues se acaban esos recursos, sino que pueden ser perfectamente mantenibles en el tiempo, ¿no? Eso es precisamente lo que se llama. Las principales, claramente por volumen, ha sido la hidráulica. Lógicamente, por volumen sigue siendo la más importante, aunque también se dice que a partir del 2024 puede llegar a perder esa línea, vamos, perderla. La fotovoltaica y la eólica puede superarla. Está la eólica, la fotovoltaica, está la biomasa, está la termosolar. O sea, hay una serie, todo lo que sean tecnologías que permitan generar energía, electricidad con recursos no finitos, se podría decir que es renovable y sostenible en el tiempo. ¿Cómo ves el tema del autoconsumo? Que es, ahí está un poquitín, si está el negocio como lo ves, ¿no?, en las grandes inversiones de las grandes eléctricas,
pero sí como el sector del autoconsumo. ¿Cómo lo ves tú como experto el desarrollo de las oportunidades de que cada uno en sus edificios, en sus casas, pueda tener la instalación de energías renovables como autoconsumo? Bueno, es muy interesante porque, bueno, viviendo un poco el nacimiento y el boom de todo este sector ya por el 2005, hace más ya de 15 años, el sector ha crecido a raíz de, sobre todo, las grandes instalaciones. Y bueno, pues es verdad que eso ha servido para que hoy sean una realidad, aunque ha estado muy concentrada en manos de pocos, las grandes corporaciones, las grandes energéticas, etcétera, ¿no? Si bien es cierto que en España está habiendo nuevos rebrotes, como se sabe desde hace 2 o 3 años, se ha vuelto a activar el sector y se quiere democratizar, por así decirlo. Entonces, la idea es que cada vez haya más empresas, ya no solo las grandes, que también hacen el efecto buque, ¿no? Alrededor de ellas vienen muchas otras pequeñas empresas que dan servicios, con lo cual está bien, sino también para que se beneficie incluso el usuario final, ¿no? Y este tema del autoconsumo y el autoconsumo compartido es una gran alternativa para eso, para que entre todos podamos optimizar nuestros consumos y los excedentes los podamos compartir y además beneficiarnos de ellos, ¿no? De eso se trata. El tema de autoconsumo está ahora, por Real Decreto del 2018, está legislado y bueno, se han abierto puertas para que comunidades, desde pequeñas comunidades, podrían ser comunidades de vecinos, hasta comunidades ya más grandes, incluso a nivel de poblaciones, pequeñas poblaciones, puedan unirse, crear este autoconsumo compartido y optimizar ese tipo de uso energético, ¿no? Beneficiándose por ambas líneas, por ahorro de costes y por poder incluso reinvertir recursos en otras industrias anejas, ¿no? Esta realidad del autoconsumo también es semejante allí en el Reino Unido. ¿Existen diferencias entre la legislación británica y la legislación española y europea? Bueno, realmente esto era una directriz europea, ¿vale? Y luego ya en cada país, en concreto en España, pues hubo un Real Decreto para poder volver a reactivarlo, ¿no? Cada país tiene su propio ritmo, por así decirlo. Todo lo que afecte ahora a directrices europeas, ¿cómo afecta al Reino Unido? Pues es que todo esto se está revisando sobre la marcha, como sabéis, en toda la negociación que se lleva, ¿vale? La idea es que se generen modelos. Todas estas directrices eran crear modelos que en cada país luego pudieran ser replicables y escalables, ¿sabes?, a nivel europeo. Entonces, aquí hay una línea que es la pública un poco, pues con estas directrices, y otra la privada. O sea, puede haber empresas de diferentes países que aprendan de estos modelos y luego los implanten en sus propios países, ¿no? Yo creo que España ahora mismo es de lo más avanzado en autoconsumo compartido. Y esto es buena noticia, porque después de un parón de muchos años se reactiva y como somos muy creativos y no podemos parar, pues ahora estamos liderando un poco el autoconsumo compartido, con lo cual hay que sacar pecho de nuevo. Muy bien, eso no me gustaría que nos comentaras, que estás hablando de ese concepto del autoconsumo compartido y que nos comentaras este proyecto que ha surgido entre la localidad o la provincia de Zamora con Portugal, que es primero en su categoría en España y Europa de este proyecto de autoconsumo compartido. Cuéntanoslo, ¿qué es este proyecto? ¿En qué ha consistido? Pues mira, esto realmente es lo que hace la frase, la unión hace la fuerza, real, ¿no? Esto parte de una iniciativa de más de 200 municipios, la agrupación europea Duero-Douro, entre España y Portugal, y ya hace años empezaron a, bueno, pues mover diferentes líneas, incluso a nivel europeo, para poder, bueno, beneficiarse de esas economías de escala y demás. Y surgió este proyecto a nivel también de consumo energético, con un poco la idea final de poder generar esa soberanía energética, de gestionar tus propios recursos energéticos. Pues se ha iniciado un proyecto piloto en 3 localidades en Zamora, en Manzanal de Arriba, en Zamora, donde, de hecho, es casi primicia, no se ha hecho un lanzamiento oficial, pero lo podemos decir en este programa, Activa Radio, podemos decir que
se han conectado, con lo cual estas instalaciones pilotos están ya activas, ¿vale? Vamos a dar una primicia en Activa Radio para los oyentes. Venga, joder, qué bueno, ahí estamos. Ya Y sabéis, esto es en un auténtico... activaradio.org, en el programa Exportadores por el Mundo, las primicias en este sector de la energía renovable. Sí, señor, sí, señor. Además, como decía, es un hito porque es la primera en España y en Europa, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que estar orgullosos. Y al final la idea es esta, ¿no? O sea, se han conectado en diferentes edificios públicos paneles solares fotovoltaicos que van a permitir un ahorro de hasta un 50% en la factura de la luz, de la electricidad. Y que, bueno, pues la idea es darle recorrido. Una vez que tú puedas gestionar tus propios recursos energéticos, ya veremos si se llega a la independencia total. Ahora mismo no es necesario y quizás no es aconsejable, siempre hay que tener un backup. Pero a raíz de eso, la idea es crear lo que se llama un Innovation Hub, en el que se combinen también otro tipo de industrias que aprovechen toda esa gestión de esos recursos, ¿no? Incluyendo la e-mobility, como bien decía Juan Ramón, todo lo que son transporte y comunicaciones, o el tema de agri-food y permacultura regenerativa, incluyendo la posibilidad de, ¿cómo se dice? Los greenhouses. Invernaderos fotovoltaicos. Y claro, alrededor de esto tú puedes crear como un mini grids y autonomía en la gestión de tus recursos, con lo que supone también a la hora de generar actividad alrededor, ¿no? Para toda la industria, para todo el comercio, restauración, etcétera, etcétera. O sea que es un proyecto muy ambicioso y tenemos muchas ganas de que, bueno, se vayan estableciendo y se vayan cumpliendo los pasos que tenemos en mente, ¿no? Pues ahí, muy bien, nuestra enhorabuena, David, por ser observador y partícipe de este proyecto. Pero me gustaría, ¿estamos hablando de energía solar o estamos hablando de energía eólica? ¿Qué tipo de energía es del que se trata el proyecto? En este caso es energía solar fotovoltaica. Realmente es colocar paneles en edificios públicos. Entonces tú los conectas en ese autoconsumo compartido con excedentes y sin compensación, ¿vale? Es decir, la idea es que tú todo lo que estás produciendo lo inyectas a la red y luego tú eso lo descuentas de la factura que te suelen pasar, ¿no? La energética o la eléctrica de la zona. Y en un momento dado, la idea es que tú pudieras compartir todos esos recursos entre los propios, se puede beneficiar tanto el ayuntamiento, los edificios públicos, como todos los habitantes de esas localidades. Estamos hablando de localidades en principio no muy grandes, 500, 1000 habitantes, entre 500 y 1000, no 500.000, pero que luego esto, como decía, la idea es que sea replicable, ¿vale? Y escalable. Entonces estamos hablando de generar también acuerdos de colaboración con diferentes otras cooperativas, otros municipios. Como decía, esto es entre España y Portugal, con lo cual es transfronterizo también, bueno, transfronterizo dentro de Europa. Y incluso con alguna empresa también en el Reino Unido para que esto sea también transnacional, en el sentido de que pueda ser escalable en un futuro aquí en el Reino Unido o en cualquier otro país. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Ahora vamos a seguir hablando, vamos a hablar de técnicamente cómo podemos meternos a todos los emprendedores y a todos los que estáis metidos en este sector de la energía, de las energías renovables. Vamos a ver cómo es el proceso de internacionalización. Así que Juan, Guillermo y David y Guillermo, ya vosotros tres podéis ir respondiendo tranquilamente en este proceso de internacionalización. ¿A qué países son los que más están ofreciendo oportunidades ahora para poder invertir? ¿Cuál es la forma de entrada más habitual en la cual tienen que estar pensando a la hora de entrar? ¿Me instalo? ¿Busco un socio local? ¿Cómo lo veis, Juan? Bueno, yo creo que vamos a tener que ir un poco también por tipo de energía, ¿no? Porque realmente estamos hablando de diferentes ámbitos. Un poco por mi experiencia en el sector fotovoltaico, por ejemplo, sí recuerdo ya hace muchos años, desde que teníamos las primas aquellas fotovoltaicas en España, había varias empresas españolas que habían salido al exterior y en aquel momento
países como Italia, Alemania eran tremendamente interesantes. Aunque nos parezca un poco extraño, Alemania sigue siendo la gran referencia a la hora de energía renovable, especialmente del sector solar. Y sí eran tremendamente importantes. Ahora mismo Latinoamérica, por ejemplo, es un mercado tremendamente atractivo. Decía antes al principio que era el segundo mercado de referencia. Obviamente la Unión Europea es muy importante. Y el caso de Asia se nos queda un poco complicado. Al ser China un país tan, digamos, autárquico en ese sentido, no sé, a lo mejor David ha tenido experiencias en ese mercado, pero lo veo más complicado por su mercado interno, ¿no? Pero yo creo que tanto Europa como Latinoamérica y obviamente América en general también es muy importante. Mi experiencia en Estados Unidos es que para la entrada, y enlazando un poco con lo que decías, ¿qué forma de entrada? Yo creo que hay que tener un socio local en muchos casos. Es muy complicado llegar a esos mercados sin tener por lo menos un socio que te asesore en el ámbito legal, en el ámbito burocrático. Y esa es mi experiencia en el sector fotovoltaico y creo que en el termosolar ocurre absolutamente igual y lo mismo en el eólico. La cantidad de papeles y de relaciones con la administración local que debes tener y de conocer muy bien, incluso a nivel de ayuntamientos, conocer la legislación, es casi fundamental tener un socio local extremadamente implicado y que conozca muy bien el mercado. Igual al revés, cuando una empresa de otro país, alguna multinacional fuerte incluso, quiere instalarse en España en este sector, lo primero que tiene que hacer es obviamente tener un socio local de referencia. Y yo creo que por lo menos mi experiencia va por ahí. No sé si David y Guillermo pueden apuntar algo más. David. Bueno, sí, efectivamente depende un poco de la tecnología, del tamaño, etcétera, ¿no? En España ha habido muchas oportunidades, somos un país además de productor de turbinas eólicas y además liderando, o sea, con empresas como Gamesa, o sea que hay empresas aquí que están liderando todo esto, ¿no? Y como decía, ya no solo las grandes, sino todo ese efecto buque que lleva detrás las pequeñas aparejadas, ¿no? Para todo tipo de servicios auxiliares y demás. A nivel de entrada, por ejemplo, en el Reino Unido, muchas empresas, el sector generó, ha sido muy bien recibido, ha evolucionado muy rápido en muy poco tiempo y ha generado una sensación de bienestar, con lo cual tanto las empresas que lideran un poco toda la parte de ingeniería como los fondos de inversión, o sea, el tema de los flujos es importante, la inversión, están muy cómodos en este sector y están buscando oportunidades. La mayoría de las empresas, yo he tenido el privilegio de colaborar con empresas que estaban liderando este sector aquí, como Solar Century o Lightsource. Siempre han buscado, su forma de expansión ha sido el partnership, la colaboración, socios locales, y luego a nivel de fondos y recursos, que es a lo mejor lo que a veces nos ha faltado a las ingenieras españolas, esa gestión de fondos y de recursos nos ha faltado para poder quizás liderar más sólidamente en muchos sitios este sector, pues también ahora están muy cómodos, ¿no? En este tema, con lo cual son dos oportunidades que surgen, esos partners con experiencia aquí, más fondos de inversión que puedan hacer que tus proyectos cuadren, ¿no? A nivel financiero. O sea que esas son las dos vías así a más alto nivel. Y luego lo que decía antes, a nivel ya más de usuario, todos estos temas de autoconsumo, incluso la gestión de datos, el data analytics, etcétera, esa idea de prosumer va a permitir en un futuro próximo que todos podamos participar en diferentes países a la hora de incluso ser de crowdfunding o de gestionar o ser partícipes en la evolución de ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, que va a ser algo bastante interesante. Muy bien, entonces Bueno, podríamos decir, para ir situando un poquitín de conceptos, por un lado el autoconsumo tiene una forma de entrada a través de esos partners de lo que estáis hablando, pero la eólica va más relacionada o vinculada con la administración. posiblemente. No sé si da igual. Sí, Guillermo, por Sí, favor. fenomenal. Sí, bueno, es que yo creo que coincido plenamente con ellos. Es que depende, vamos a ver, cuando hablamos de energías renovables, realmente las paquetizamos en un solo título, ¿no? Energía renovable, pero realmente son muy, muy diferentes en su gestión de internacionalización y además en la gestión del reglamento.
que aplica sobre cada una de ellas. No tienen nada que ver los programas que desarrollan los bancos mundiales de desarrollo y reconstrucción sobre proyectos en los países, por ejemplo, para proyectos de permeacultura, que los que pueden tener por ejemplo, sobre lo que es energía termosolar, ¿no? Quiero decir que aquí hay un cierto desajuste, metemos todo dentro de un mismo paquete y luego el desarrollo y los canales son verdaderamente distintos. En estos momentos, si nos basamos en las grandes iniciativas fotovoltaicas y termosolares, casi todas se están desarrollando gracias a fondos que están siendo financiados por los grandes bancos mundiales y en este caso también por la Unión Europea, en diferentes programas comunitarios que han estado financiando proyectos de colaboración como el que bien acaba de decir David, ¿no? En la raya portuguesa, en la zona norte con Zamora, en varios de los 3 pueblos, ¿no? Que ha comentado. Pero casi todo va centrado al final en proyectos muy macro, siempre con caracteres muy de tipo licitación, ¿no? Con lo cual, obviamente, como decía Juan Ramón y David antes, el partnership es fundamental para ellos, ¿no? Sin embargo, es muy distinto cuando nos vamos a otro tipo de energías renovables, como son los de movilidad o como son los de permeacultura, es decir, todas aquellas que se están aplicando más sobre el terreno del ganado, sobre el terreno de la agricultura, ¿no? Antes hablaban de las greenhouses, ¿no? De los grandes invernaderos que se están desarrollando ahora mismo en el mundo, ¿no? Donde hay unas combinaciones brutales entre lo que son proyectos de fotovoltaica, termosolar, pero también con permeacultura, ¿no? En estos momentos hay proyectos enormes en diferentes países, Polonia, Hungría, podemos hablar incluso países nórdicos, europeos, incluso en España. Hay algunas zonas ya españolas que se están desarrollando, incluso en la zona norte de Madrid. Ya tenemos 2 pueblecitos que están desarrollando a nivel de pequeños proyectos de desarrollo agrícola, proyectos de permeacultura combinado con termosolar, ¿no? En ese concepto, la entrada o el proceso de internacionalización ya no es tanto por licitación ni por tanto concurso, ¿no? Es mucho más por la integración dentro de las redes que se están creando dentro de estos grandes programas internacionales que sostienen el medio ambiente, que sostienen palabras tan fantásticas como es la ecología o la economía circular, ¿no? La reintegración de muchos elementos y de muchos componentes, pero que no son tan macros. Por lo tanto, yo creo que la forma de interacción difiere, ¿no? Para grandes proyectos hidráulicos, termosolares, fotovoltaicos, donde se requiere mucha capacidad económica para poder hacer viable cualquiera de estos tipos de proyectos, son necesarios los proyectos de licitación y obviamente el partnership, pero para otro tipo de proyectos son más fáciles las redes, la integración dentro de las redes, aportando simplemente tu experiencia dentro de la red de quiero participar en ella, ¿no? Podríamos hablar de varios ejemplos, ¿no? Pero vamos, creo que hay diferencias importantes que en estos momentos están un tanto en el aire. No sé si David y Juan Ramón estarán coincidiendo conmigo, porque aunque efectivamente del año 21 al año 27, uno de los grandes motores en el mundo de este tipo de energías para poder fomentar la internacionalización será la Unión Europea, puesto que prácticamente, corrígeme David, creo que es un 32% del presupuesto destinado del 21 al 27 solamente va destinado a medio ambiente, es lo que nunca ha pasado en la historia, 30%, del presupuesto, estamos hablando de miles de millones de euros orientados para todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, todavía no tenemos claro cuáles van a ser los programas. Por ejemplo, si los programas de incentivación y desarrollo, como pueden ser los de incentivación COS o como pueden ser, por ejemplo, el gran programa, ¿no?, de desarrollo medioambiental, como puede ser el LIFE, que absorben muchísimos de estos elementos, no se sabe todavía a día de hoy cómo va a ser su prórroga, ¿no? Es decir, cómo se van a desarrollar, si va a ser una complementación, si como parece ser que se está comentando en algunos foros europeos, parece ser que va a ser un cambio radical con respecto a todo lo que se ha estado desarrollando en estos momentos, concentrando más el apoyo hacia el microsector, hacia el microconsumidor, más que hacia el macro, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos 12 años en el mundo. Por ejemplo, para desarrollar iniciativas tan simpáticas como hay, decía David, ¿no? Iniciativas de concentración, ¿no? Vamos a intentar buscar elementos de concentración en el mantenimiento de la energía, ¿no? Hay un barrio muy simpático en Madrid, para todos los oyentes, está justo en el centro, que es el barrio de Lavapiés, donde ya tenemos dentro de Lavapiés varios bloques de edificios, donde en ellos ya se han implementado desde el año 19
bueno, pues estos paneles, estas placas solares, y se está intentando, bueno, ya se ha llegado a determinados acuerdos con algunas suministradoras energéticas en prueba test con el soporte del Ayuntamiento de Madrid para que, como decía bien David, todo lo que se recoge se distribuye al canal y luego se descuenta de la factura. Pero ya hay bloques, es decir, se está hablando a nivel de microproyectos más que de macroproyectos. Entonces, el proceso de internacionalización creo que aquí cambia mucho. Muy bien. Bueno, gracias amigos. Antes de continuar, recordaros el teléfono, el WhatsApp del programa de activaradio.org, que es el 656-981-607, por si tenéis alguna pregunta para nuestros invitados. Repito, es el 656-981-607, el WhatsApp de activaradio.org. Y recordaros que este programa se realiza gracias al patrocinio de Banco Santander, patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, que es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, e INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y de Comercio Exterior. Bueno, ya hemos visto de este sector un poco su planteamiento, su marketing, las diferentes formas de entrada, y vamos a seguir tocando las diferentes áreas del comercio exterior. Me gustaría entrar en el tema financiero. ¿Cómo se financia este sector? ¿Qué aplazamientos de pago hay? ¿Cómo se estructura el sector en cuanto a su pata financiera? Juan. Bueno, yo aquí quiero resaltar que es tremendamente importante el tema de renovables por una razón. En los últimos años, y relacionándolo un poco con el elemento del marketing mix de promoción, comunicación, etcétera, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, estos elementos que a las multinacionales especialmente les resultan tremendamente atractivas y que están abrazando a veces de una forma un poco artificial, pero bueno, vamos a entender que realmente están dentro de sus decálogos. Pero sí es cierto que en el tema de financiación en los últimos años y ahora más, y yo lo he visto con algunos clientes en Estados Unidos, cómo empieza a haber ya muchas más preguntas sobre la famosa financiación ESG. ESG, bueno, son las siglas de Environment, Social and Governance. Gobierno, ecología, sostenibilidad. Y cómo los fondos que los bancos, incluyendo obviamente Santander y los grandes bancos españoles, están ofreciendo y cómo calificarlos de esa forma, ¿no? Y enlaza los dos elementos. Por un lado, la parte financiera, que es tremendamente importante, pero cómo ese lado financiero se intenta que esté relacionado con ciertos elementos de responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que por ahí se está viendo movimientos muy importantes. No sé qué pensáis los demás. Totalmente de acuerdo. En España está yendo por esa línea. Ahora mismo los bancos están haciendo esa gestión. Pero lo ha dicho David al principio, ¿no? Es decir, todo es un círculo. En estos momentos, digamos que la palabra amable de la internacionalización es la sostenibilidad. Todo aquel proceso de internacionalización de cualquier sector, aunque ahora mismo estamos hablando del nuestro, que no tenga esa palabra de sostenibilidad, poco más o menos queda fuera de todos los canales, queda aparcado ni tan siquiera una segunda posición, sino terceras y cuartas posiciones, ¿no? Por eso es tan importante en estos momentos ver qué es lo que va a pasar con estos fondos de la Unión Europea y estos 6 próximos años de financiación, donde vamos a ver realmente cómo la Unión Europea va a poder desarrollar proyectos tanto en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, puesto que financiamos muchísimos proyectos en terceros países, y ahí David nos puede dar muchísimas más experiencias que las que tenemos nosotros, pero todavía está siendo una gran incógnita. No sabemos el presupuesto, pero no sabemos en qué sistema o en qué metodología es en la que nos van a poder aportar este tipo de líneas, ¿no? Y efectivamente, como siempre, los bancos y las grandes energéticas o las grandes empresas, pues obviamente son las que intentan llevar, lógicamente, la voz cantante de todo este tipo de proyectos, ¿no? Pero no nos debemos de olvidar de que el mundo ha cambiado mucho, de que el mundo hoy es un mundo mucho más tecnológico y es un mundo mucho más online, donde los consumidores directamente, y lo apuntaba al principio David, ¿no? Los consumidores empezamos a decir algo más de lo que decíamos antes, y algo más, sobre todo en este concepto, en este gran desarrollo, ¿no? De este gran sector, ¿no? Centrándolo posiblemente mucho más en proyectos, insisto, de microproyecto que más de macroproyecto, ¿no? Y yo creo que ahí también va a haber un elemento importante en quiénes van a ser. Esto posiblemente lo veremos dentro de 6 años, ¿no?
sobre todo en este periodo que estamos hablando del 21 al 26 o 27, ahí es cuando vamos a ver exactamente, como en casi cualquier revolución que ha habido en la historia, siempre va a haber ganadores y perdedores, y ahí es donde, una vez que veamos dónde se han hecho las inversiones, quién las ha hecho, quién las ha financiado, quién ha colaborado en ellos, veremos un poquito quiénes han sido los vencedores. Pero Juan, si te acuerdas un poco, yo creo que es bueno para todos nuestros oyentes de Activa Radio, tanto españoles, europeos como latinoamericanos. Fíjate, esto, la etapa que vamos a empezar a vivir del nuevo cambio hacia la sostenibilidad del mundo, a mí me recuerda mucho el año 92 español, cuando empezó a desarrollarse el programa de desarrollo rural, todo lo que eran los programas de reconversión en el ámbito de la recuperación del sector agrícola, de los sectores que se habían perdido dentro de los grandes países o de los países más agrícolas, ganaderos, como elemento de incentivación del turismo, ¿no? Nos encontramos que los grandes incentivadores financieros y los grandes desarrolladores, los grandes integrativos de este tipo de proyectos en el mercado, curiosamente no eran ni los bancos ni las grandes corporaciones, eran los fondos de la Unión Europea cofinanciados normalmente por un beneficiario final que normalmente eran organismos o eran pequeñas estructuras. Te acordarás, ¿verdad?, de las famosas ADE, ¿no?, de los famosos grupos que se desarrollaban. Bueno, pues la tendencia y la orientación, al menos en la Unión Europea, va muy en esa línea, ¿no? Es decir, yo lo que estoy leyendo en este sentido es que va muy en el enfoque de lo que fue el antiguo programa de desarrollo rural, ¿no? El famoso LEADER y el antiguo, y bueno, lo que hoy se conoce como LEADER++, ¿no? Pues es una especie de LIFE++, ¿no? Es decir, se están buscando que hayan interlocutores como pueden ser los ayuntamientos, como beneficiarios finales, que sean los que realmente sean los coparticipativos financiera y en ejecución, ¿no?, de cada uno de estos proyectos, ¿no? Pero insisto, es que estamos hablando de un sector absolutamente diferente con respecto al tipo de proyecto de energía renovable con el cual se quiere trabajar, porque fijaros también la experiencia de los grandes importadores de combustible que tenemos en Europa y en España concretamente, como cuando se empezó a hablar de biomasa y cuando se empezó a hablar de biocombustibles, concretamente, bueno, pues en España posiblemente tenemos uno de los puertos más especializados y más desarrollados del mundo, como es el de Huelva, precisamente con una de las grandes desarrolladoras de biocombustible, ¿no?, y uno de los grandes gestores y desarrolladores. Vale, ahí estamos hablando de proyectos financiados, pues obviamente a nivel de grandes proyectos europeos. Si nos vamos a ver quién financia ese proyecto, vemos que está el FEDER metido como gran fondo para el desarrollo de las infraestructuras, pero luego empezamos a ver otro tipo de líneas. Es decir, todo este tipo de revolución parte porque la internacionalización será viable siempre y cuando tengamos primero esa financiación tan potente del mundo, que parece ser que ya es una realidad, y segundo, unos interlocutores muy válidos, muy operativos, tanto a nivel macro, pero cuidado también a nivel micro. A nivel micro son ayuntamientos. David, ¿querías comentar algo? Sí, no, vamos a ver, es que me habéis dado en la fibra sensible el tema de sostenibilidad, los Sustainable Development Goals o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro. Es algo que me apasiona, entonces yo creo que esto dará para otro programa, por seguro. Y como bien decís, ¿no? Yo creo que ahora ya no es tomar los sectores por separado, sino todo está relacionado. Esos 17 objetivos, aunque el número 7 es el de energías limpias y de energía asequible, yo creo que todo está relacionado, ¿no?, en esa idea de economía circular, ¿no? Sí, sí. Entonces, por aportar un dato con el tema este del COVID, se han generado fondos públicos de hasta 470 billones de dólares, de los cuales más de 100 billones eran para temas de energías limpias y asequibles, ¿no? Entonces, quiero decir, claramente es un tema que está ahora mismo en boca de todos, que es además una apuesta segura hacia esa sostenibilidad, que abre también muchas puertas, porque yo creo que la planificación financiera, como decía Miguel Ángel, es muy importante. Estos proyectos suelen ser de largo plazo y ahí es donde hay que hilar fino. Entonces, tiene que ser una combinación quizás de esto, ¿no? Y dependiendo de la tecnología, si es de gran volumen, como hemos dicho, hidráulico o eólico, pues a lo mejor una combinación de fondos públicos. Ahí también ahora se están creando lo que se llaman las green bonds, ¿no? O sea, una combinación de esto con también financiación privada, inversión, fondos,
en ese tipo de grandes proyectos. Y luego a nivel ya más pequeño, más de prosumer, más de este autoconsumo compartido, se están dando estas fórmulas innovadoras del crowdfunding. Sí, sí. Es decir, con el mismo, para que os hagáis una idea, en estos proyectos, con el mismo ahorro que tú tienes de energía, ese mismo ahorro lo reinviertes en ser tú el que eres el dueño de la instalación y te genera rentabilidad. Es decir, es realmente un ecosistema circular, ¿no? Sí, sí, O sea, con lo que te totalmente. ahorras, tú eres el dueño de esa instalación y encima te genera recursos, ¿no? Para otros temas. Entonces, yo creo que es un poco ese mix y dependiendo del tipo de tecnología, volumen, etcétera, pues tienes una fórmula u otra. Lo que está claro es que ahora hay una apuesta decidida por ello. Perfecto, muy bien, pues ya vamos dando ya matices a todo el sector. Vamos a meternos en el tema aduanero. ¿Cómo se gestiona aduaneramente todo esto? ¿Hay que despachar todo esto partida arancelaria por partida arancelaria o existe ese grupaje de partidas dentro de lo que es el sector de las energías renovables, como pueden ser los paneles solares o pueden ser también los molinos? Guillermo. Bueno, en estos momentos ahí, vamos a ver, se puede proyectar tanto por el desarrollo de, por ejemplo, parques eólicos completos, no hay una partida arancelaria única. Tendríamos que estar hablando de los motores, de las palas, de las torres, etcétera, ¿no? Más luego todo el tema que luego no se ve, ¿no? El que va enterrado, que esto David sabe muchísimo más que todos nosotros con seguridad, ¿no? Esos armarios con tantos interruptores y con tantos acumuladores, etcétera, etcétera. No hay una partida única que hay. Es decir, para que os hagáis a la idea, biodiesel, tenemos una única partida arancelaria y a partir del biodiesel podemos encontrar cantidad de variaciones, ¿no? En relación al tipo de elemento que lo ha generado, ¿no? Si nos vamos a biomasa, nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no tenemos partidas hoy por hoy todavía definidas. Es más, la Organización Mundial de Aduanas ya está dando desde hace 3 años vueltas a este tema, porque como bien parece es el futuro del mundo, ¿no? Tiene que decir mucho China. Bien, o sea, todos estamos pendientes de lo que diga China, pero en teoría los grandes mercados desarrollados, Canadá, Estados Unidos, México y luego el viejo continente del mundo, Europa, sí estamos muy pendientes de ver si realmente esta economía circular que se busca de sostenibilidad, ¿no? Y medio ambiente, pues es una realidad. No hay una partida única. Lo que sí hay es, dependiendo de los productos, reglamentación, por ejemplo, sometida a autorizaciones administrativas de exportación, es decir, hay productos que no son libres de ser simplemente presentados en la aduana y poder salir, sino tiene que haber un preinforme con un plan financiero que tiene que ser presentado a la administración y que tiene que ser el que tiene que validar o tiene que autorizar la salida de este tipo de proyectos. Hay mercancías que por la tecnología que puede llevar, como ya hemos repetido en algunos programas, que están sometidos al control del doble uso. Hay tecnologías y hay proyectos de economía circular en cuanto a los componentes que puede llevar integrado, que se condiciona a que haya una reconfirmación por parte de las aduanas de destino de que efectivamente el producto ha sido importado, pero además ha sido aplicado sobre el terreno para el proyecto que supuestamente había sido integrado. Hay mercancías que están sujetos al sistema de control de productos químicos altamente tóxicos. Es decir, volvemos a hablar otra vez, Miguel Ángel, de que es un sector tan amplio, es una palabra con tantos componentes tan sumamente amplios que podríamos decir que hay productos que con las simples facturas, packing y un buen detalle de la mercancía se persona uno de estos productos en una aduana de salida o de entrada comunitaria y se hace el procedimiento. Y hay productos que requiere, bueno, pues hacer un análisis previo y una predemostración ante la administración para que se nos pueda otorgar los permisos del movimiento de estas mercancías. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta al WhatsApp de activaradio.org en el 656-981-607 que nos viene desde Perú y es Carlos Ulloa, que os pregunta: ¿cómo veis factible el desarrollo de la consultoría en su país, en Perú, promoviendo la energía solar? Solo dice eso. ¿Quién empieza? ¿Quién responde? David.
Bueno, yo al hilo de que lo que estamos justo hablando ahora, ¿no? Todo este sector ahora, que además es el momento, que hay financiación, que hay recursos, va a generar ese efecto de actividad para todos, ¿no? No solo los grandes promotores, sino todas las empresas de servicios auxiliares, incluyendo también los consultores, los promotores de comercio internacional, porque va a haber mucho movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una actividad muy interesante de precisamente identificar o especializarse un poco en esas partidas que decía Guillermo y poder un poco también apoyar, ¿no? En este tema. O sea, que eso por ahí. Y luego, en la manera también a nivel de consultoría es, yo creo, como hemos dicho, estos promotores buscan partnership y buscan socios locales, pero también se apoyan muchas veces en consultores de mercado para buscar una información preliminar, con lo cual hay otra buena alternativa de ver un sector como este y especializarse y, bueno, y empezar también a generar actividad en todos estos recursos que hay. Yo creo que va a haber un poco para todos. Bueno, yo, si me permites, voy a hacer con David, lanzamos si te parece, una paloma blanca al cielo, por esto de la sostenibilidad y el medio ambiente, que siempre queda muy bonito, en el sentido de que, bueno, el futuro del mundo va orientado hacia la economía circular, ¿no? Pero a mí, cuando oigo lo de los nuevos consultores que se integran para intentar tocar y desarrollar determinadas áreas que ni las han escuchado, a mí particularmente desde ACOCEX, que intentamos profesionalizar el sector, me da pánico. Entonces, yo, atendiendo un poco a la pregunta de Miguel Ángel y a la pregunta que ha entrado por Activa Radio, creo que es Carlos, le diría, Carlos, vamos a ver, estamos hablando de un sector donde no vale con leer 17 reglamentos, ponerse las pilas y decir que soy consultor y que lo sé gestionar. Vamos a ver, estos son proyectos donde las personas que llevamos más de 17 o 20 años metidos en este tipo de sectores de economía circular, donde ya lo hablábamos hace muchísimos años en el mercado y hemos conocido cómo se desarrollan, cómo se gestionan, cómo se integran, cómo se venden a la administración, cómo se tramitan, cómo se preparan los pliegos ante las administraciones, ante el banco, los bancos de desarrollo y demás. Creo que es el momento de estos grandes consultores, de estos consultores que, como decía David, han estado muy apartados, han sido poco creíbles porque no se creía en el medio ambiente, no se creía en la economía circular ni en la sostenibilidad de muchos procedimientos. Y sin embargo ahora, ¿qué realidad? Somos el presente, ¿no? Entonces, Carlos, no es un desánimo, pero igual que en Perú, habrá que buscar en cada uno de los países del mundo quiénes son aquellos profesionales que llevan una media de 15 o 17 años trabajando con este tipo de proyectos, tienen precisamente los enlaces, tienen los contactos con los diferentes elementos de la administración. Por ejemplo, esto es muy sencillo. Si yo hablara mismo dentro de España, diría cuántos consultores españoles dentro de economía circular tienen contacto con la Comisión Europea y con las diferentes unidades de medio ambiente que hay dentro de la Unión Europea, como para que se les haga caso o para que puedan presentar un proyecto que pueda entrar los filtros de auditoría. Quiero decir, consultores al uso creo que no es la etapa ni va a ser el sector. Es un momento para consultor profesionalizado. Muy bien, pues ahí tienes tu respuesta, Carlos, la opinión de David, de Guillermo. Vamos a pasar, por favor, se nos acaba el tiempo, si es que vamos más rápidos aquí, se nos escapa el programa de Exportadores por el Mundo. Y tenemos aquí las preguntas que habéis enviado al correo electrónico de exportadoresporelmundo@acocex.es y que Guillermo, como responsable y director del servicio de ACOCEX Responde, nos va a responder a estas preguntas que nos habéis enviado. Mira, Guillermo, Luisa nos pregunta que cuál es la utilidad de un documento de conformidad. Bueno, Luisa, depende del país que lo esté aplicando. Hay mercados internacionales donde el documento de conformidad simplemente es una prueba, como dice el término, de conformidad, de que están las dos partes de acuerdo con lo que se define dentro de la compraventa, pero se quiere esa declaración jurídica firmada de que es así. Y hay mercados en los que el procedimiento de importación exige que el fabricante o el proveedor certifique a través de documento de conformidad que se cumple con unos criterios o con unas normativas más allá simplemente del hecho de la compraventa que se ha pactado. O sea, ¿es el documento por el cual el exportador permite la exportación del producto? No, es el documento que puede ser requerido para, como prueba extra de garantía
de que lo que se está pidiendo es algo más que una factura cuando habitualmente no hay contratos y que una simplemente ficha técnica. Y en el caso de la importación, es un documento que muchos países están empezando a demandar. Yo lo estoy viendo mucho desde el año 18 y 19, en el que lo que se está pidiendo simplemente es una declaración jurada por parte del exportador de que dice conocer, comprometerse y cumplir con los reglamentos que esa mercancía requiere para poder ser importada. Perfecto. ¿Para qué? Muy Para bien. poder ir a actuar contra ese exportador, obviamente, ¿no? Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Marga, como digo, enviada al correo electrónico exportadoresporelmundo@cocex.es, que dice: ¿tengo que rellenar el modelo 349 cuando realizo ventas dentro de la Unión Europea o solo cuando se hace intrastat? No, todas las operaciones intracomunitarias que hagas en tu declaración debes de hacer modelo 349. No es el Perfecto, momento, muy bien. hablaremos en algún programa sobre fiscalidad y ampliaremos y matizaremos los tramos, ¿vale? Pero sí, Venga, que te perfecto. vaya rellenando tu gestor del 349. O sea, pues ya sabes que el 349, Marga, sí tienes que rellenarlo, tengas obligación o no de rellenar el Correcto. intrastat. Y por última, Abigail dice: tengo que exportar alimentos a Chile. ¿Qué dice aquí? Yo, que ha venido aquí como se ha colgado, tengo que pasar siempre por aduana una inspección roja, me lo cobran en todas las que estoy realizando. Madre mía, no me lo puedo creer. Otro operador afortunado que se suele decir, Abigail, lo lamento de verdad, de todo corazón. Lo primero que te Le toca a diría, la China siempre, ¿no? efectivamente, Abigail, yo lo primero que te diría es que inmediatamente le pidas a tu despachante de aduanas español que te mande inmediatamente todas las inspecciones rojas que has estado sufriendo con las declaraciones de las notificaciones de las mismas, para intentar averiguar cuál ha sido la primera que ha generado el que tu CIF en estos momentos esté dado de alta en el sistema aduanero como empresa de control. ¿Vale? No es por tus productos agroalimentarios, es porque hay algo que se ha declarado o que no se ha formalizado de una forma legal. Pero que se escuche, y esto debe quedar no para Abigail, sino para cualquier exportador e importador. Si alguno de ustedes están teniendo con sus despachantes de aduana de forma recurrente inspecciones de circuito rojo, por favor soliciten que les manden los informes, los expedientes que manda la aduana desde el primer momento para intentar detectar por qué. Porque las inspecciones son aleatorias, no son consecutivas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo, por responder a estas preguntas que haces habitualmente en el servicio ACOCER Responde. Nos quedan ya menos de 4 minutos, pero nos ha entrado una última pregunta en el chat del 659-981-607 de activaradio.org, y la pregunta, Jordi, dice: ¿es un buen negocio las renovables siendo distribuidor o es preferible ser fabricante? David, yo imagino que irá relacionado con la solar, con la solar térmica. Sí, a ver, distribuidor o fabricante, entiendo, bueno, no se referirá a distribuidor energético, sino más a distribuidor de Sí, productos. yo creo que va más siendo distribuidor de los paneles productos. solares e instalador. Bueno, de nuevo depende, como decíamos, ¿no? O sea, si estás hablando de... Yo me centraría en solar o en eólico, porque hidráulico es otro tema, es otro... O a lo mejor en otro tipo, como podría ser biomasa, que es quizás el más asequible, ¿no? En eólico sigue siendo elementos de alto valor, con lo cual tienes que tener una buena situación financiera para ser fabricante. En solar fotovoltaico, pues igual, lo que pasa es que, como decíamos antes, ¿no? Muchos de estos productos se están concentrando en países como China, ¿no? O sea, hoy en día casi todos los paneles solares son chinos y muy pocas empresas o han vuelto a retomar el fabricar propio panel, ¿no? Aquí en Europa, porque ya no es un tema de calidad. El panel chino es de una calidad igual o mejor muchas veces, porque han aprovechado las economías de escala. Yo en su día estuve allí visitando fábricas y la mayoría de la tecnología y toda esta ingeniería que tenían interna eran máquinas alemanas, y luego hacían paneles con muy alta calidad, con lo cual yo diría que, dependiendo un poco de ese sector, me iría más a distribución, y el tema de apostar por fabricar a día de hoy tendría que ser con algún tipo de
ventaja tecnológica o competitiva muy importante, ¿no? O sea, el sector está en un buen momento, pero tienes que tener algún tipo de ventaja para poder ser fabricante. Muy bien, muchísimas gracias, David. Y nada, nos queda muy poquito, nos quedan unos segundos para llegar a las 6 de la tarde aquí en España. Juan, haznos un resumen del programa de hoy. Bueno, pues básicamente yo creo que hemos tocado todo lo que hemos podido, ¿no? Hemos visto qué son las energías renovables, los actores que están en el mercado, los diferentes tipos de actores, conceptos de sostenibilidad, temas financieros de los bonos ESG y la financiación ESG, la aplicación de esos fondos, cómo va a ser. Y bueno, como estamos cerca de Navidad, pues no quiero que se vayan los oyentes con ningún susto. Es que antes estábamos hablando Guillermo y yo y apareció la palabra ayuntamiento como posibles gestores. Tranquilos a nuestros oyentes que esperemos que todo salga bien. Mi buen deseo para Navidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Muchísimas gracias a David Parejo desde Londres. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros en Exportadores por el Mundo, sobre todo mostrando todo tu saber hacer y toda tu sabiduría dentro de este sector de las renovables. Muchísimas gracias, David. Un auténtico placer y queda pendiente ese programa para sostenibilidad, economía compartida y economía circular. Me encanta. Pues contamos contigo, lo Y movilidad también. Cuando lo tengamos puesto, ahí ya sabes que contamos contigo con tu presencia. Juan, nuevamente, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, gracias a todos. Y Guillermo Rivas Plata, nuevamente también a ti, muchísimas gracias y contamos contigo para la semana que viene, para el próximo programa aquí en Exportadores por el Mundo. Como siempre, un gusto estar con gente tan profesional como todos vosotros y con nuestros oyentes. Y cómo no, daros las gracias a vosotros por estar ahí, gracias a los que nos estáis escuchando también en streaming, en los diferentes puntos, en el canal de iVoox, de activaradio.org, en los podcasts que están colgados en la página web de Exportadores por el Mundo. Y cómo no, a nuestros patrocinadores, a Banco Santander, que es patrocinador de Exportadores por el Mundo, en su apoyo a la internacionalización de las empresas, a ACOCEX, que es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, y a INFEBEX, que es la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior. Os esperamos aquí la próxima semana en activaradio.org con Exportadores por el Mundo. Chao. Adiós. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios